Están viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, me regalan un segundo, voy a tomar acá la evidencia de la reunión del día de hoy. Listo. Bueno, chicos, antes de iniciar la clase, les pido disculpas por el inconveniente que se ha presentado con la plataforma de Classroom. Evidentemente, Microsoft Teams, pues también ha tenido bastantes inconvenientes, por tanto, hemos tenido que buscar otras estrategias digitales, herramientas digitales para que ustedes puedan entregar los talleres. En este caso, pues hemos elegido Classroom, lo digo personalmente. Tuve también inconvenientes, pero creo que era ya del correo electrónico por el almacenamiento del Drive. Entonces, ¿qué hice? Pues ya volví a crear nuevamente los canales de Classroom. Les pasé el día de ayer el link para que ustedes pudieran ingresar todos. ¿Qué sucede? Que también el inconveniente era que yo asigné la tarea y algunas personas ingresan después de que yo asigno la tarea. Entonces, también eso ha presentado inconvenientes en la entrega del taller. Por eso estoy esperando que la mayoría o el 100% de los estudiantes puedan ingresar a Classroom. No sé si ya todos estamos, porque al finalizar la clase yo voy a asignar nuevamente el taller para que ustedes lo asignen de una vez y entreguen la tarea. La idea es que ya todos estén agregados dentro del grupo de Classroom para poder asignar al finalizar la clase la tarea que sería el primer taller del 60% del portafolio, ¿vale? Entonces, no siendo más, vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿vale? ¿Hay alguna duda, inquietud, alguna pregunta o todo correcto? Buenos días, señor. Una pregunta. ¿Esos son los trabajos, eso el 60% de la nota? ¿Cómo no te escuché muy bien? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Que si ese solo trabajo que vamos a subir hoy es solamente el único trabajo del sesenta por No, ciento de la nota. no, es el primero. Ah, ok, gracias. Es el primero. Finalizada la clase de hoy, dejamos el segundo. Recuerda que son tres talleres. Son tres informes coyunturales. Entonces, el primero es el que vamos a entregar el día de hoy, que es un informe coyuntural de los indicadores sociales, ambientales y económicos. Los tres informes que ustedes van a entregar, que serían tres talleres, son del mismo departamento asignado. Entonces, si a ti te tocó Norte de Santander, entonces tú haces el informe para Norte de Santander de que sería el primero, que serían los indicadores sociales, ambientales, económicos, el segundo, que serían los indicadores institucionales, y el tercero, que serían los indicadores de pobreza y desigualdad, pero para el mismo departamento. Pero hasta el día de hoy vamos a hacer la entrega del primero. Ya entregado eso, por el problema que presentamos, asigno el segundo taller, que sería el de los indicadores institucionales. ¿Qué dudas tienes, Joan? Profe, usted habló y que si entramos nuevamente al Classroom, pero yo entro y nada, profe, no, no me aparece nada aún. No, o sea, exactamente, o sea, tú entras, pero todavía la tarea no ha sido asignada, porque estoy esperando que la mayoría de las personas puedan ingresar para yo poder asignar la clase, perdón, asignar la tarea, porque es que ese también es un problema que se presentó. Como algunas personas ingresan al grupo de Classroom después de yo asignar la tarea, también es por eso que no han podido entregar. Entonces, estoy esperando que todos puedan ingresar y agregarse al Classroom para yo poder asignar la tarea. Entonces, al final la clase de ahorita, supongo que ya todos deben estar ahí agregados para yo poder asignarles y ustedes nada más es de subir y entregar la tarea. Listo. Entonces, vamos a continuar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Iniciamos con el desarrollo institucional y qué papel tienen estas instituciones en la economía. ¿Para qué? Para poder continuar con el estudio de listo. Tenemos el conocimiento de la importancia de la eficiencia de las instituciones, las estrategias que se utilizan para el funcionamiento de la economía.
pero ¿qué tanto incide el papel del Estado en la economía? Entonces, teníamos unos objetivos en este caso que era el desarrollo institucional, que era identificar las instituciones políticas y qué relación tenían estas instituciones políticas con la economía, analizar el desarrollo institucional colombiano y establecer qué tanta incidencia o cuál es su incidencia en el desarrollo económico y argumentar la incidencia del conflicto y la criminalidad con la economía colombiana. Y ahorita vamos a ir viendo, estudiando, analizando esta información y qué tan importante es las instituciones dentro del sistema económico de nuestro país, ¿vale? Entonces, acá empezábamos a estudiar qué eran las instituciones. Entonces, nosotros decíamos, bueno, o sea, ¿estamos relacionando el crecimiento económico o estamos interpretando y estudiando que el desarrollo económico o el crecimiento económico tiene una estrecha relación con la calidad de las instituciones de nuestro país? ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente hablábamos de que era súper importante conocer el aparato productivo de nuestro país, qué sectores están en nuestro país, qué tanto aportan a la producción de nuestro país, cuáles son los sectores que mayor tienen participación, los que tienen una participación más baja o los que incluso sectores económicos de nuestro país no tienen ninguna participación en la producción colombiana. Entonces, ¿qué era necesario? Pues obviamente como el crecimiento económico guarda una estrecha relación con esas instituciones, porque esas instituciones, recuerden que ahorita vamos nuevamente a recordar la diferencia que hay entre instituciones y organizaciones. Esas instituciones son las que a nosotros nos va a ver, bueno, van a permitir crear estrategias que proveen esos incentivos a poder acelerar o frenar la acumulación de los factores productivos y un avance tecnológico en esos sectores que normalmente no tienen una participación en el Producto Interno Bruto. Entonces, listo, tenemos claro desde la primera clase que el Producto Interno Bruto es toda la producción o el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de nuestro país, ¿sí? Es decir, toda la producción en Colombia. Ahora, cuando hay mayor producción, sabemos que hay mayores rentas y como hay mayores rentas, pues todos tenemos la posibilidad de aumentar nuestro consumo. Es decir, que vamos a poder satisfacer todas nuestras necesidades que tengamos en el momento. Ahora, cuando se presenta esa cadena, nosotros decimos que cuando hay mayor producción, efectivamente hay un mayor bienestar de la sociedad. Entonces, como hay un mayor bienestar de la sociedad, pues nosotros específicamente necesitamos conocer el aparato productivo para saber el estado a qué sector económico debe apoyar más, a dónde debe asignar esos incentivos, a dónde debe acelerar o dónde debe frenar la acumulación de esos factores productivos para que haya una mejor producción en nuestro país. Entonces, ahí la importancia primero de conocer, como lo abarcamos en su momento, en los sectores económicos, cómo se estructura económicamente nuestro sistema y conocer cómo es el desarrollo institucional para saber a dónde vamos a aportar, a dónde vamos a acelerar, a dónde debemos apoyar, hablando desde la perspectiva del ente estatal. ¿Listo? Entonces es súper importante que las instituciones determinen. Por eso, conocer el aparato productivo y, importante, que el desarrollo institucional sea eficiente. Las instituciones son muy decisivas porque si ellas deben generar unos incentivos para saber a dónde acelerar o a dónde frenar la acumulación de los factores productivos, pues ellas determinan si los recursos del ente estatal se derivan o se designan actividades productivas o actividades que no son tan productivas. Se desvían unos recursos a actividades que no generan ningún crecimiento, que no generan ninguna eficiencia, pero lo hacen a través del bienestar o generando una respuesta a unos intereses personales. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer las instituciones, qué tan importante o qué tan eficientes son esas instituciones, porque ellas pueden asignar esos recursos de manera eficiente o pueden desviarlos a actividades que en realidad no están realizando un provecho óptimo de los factores productivos.
Entonces hay que entender y hay que señalar la importancia de las instituciones dentro del sistema económico. Hay muchas ramas, hay muchas disciplinas que se interesan por el desarrollo de las instituciones, el derecho, los economistas, efectivamente, las ciencias políticas, la sociología. ¿Por qué? Y han hecho bastantes aportes acerca del desarrollo institucional y de qué manera debe ser ese desarrollo institucional, no tanto para la economía del país, sino para el bienestar de la sociedad, por ejemplo, en la sociología. Entonces, el lenguaje de los economistas es muy fácil, conocer y definir qué son las instituciones. Y acá es donde entramos a definir y a conocer la diferencia en que hay unas instituciones y hay unas organizaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizaciones y de instituciones, hay que marcar la diferencia. Normalmente nosotros a las organizaciones le llamamos instituciones y las instituciones son las estrategias, son decisiones, son las que definen y limitan un conjunto de opciones de los individuos. Entonces, obviamente uno tiene que hacer la diferencia porque las instituciones incluyen tanto a los individuos, a los que pueden hacer o generar condiciones dentro de un sistema o dentro de una política pública. Entonces, ¿qué nos permiten las instituciones? Reducir la incertidumbre que se está generando entre la interacción de los seres humanos, que estamos haciendo una socialización para el comportamiento de la economía. Entonces, ¿qué sucede? La economía, nosotros tenemos claro que la economía es una ciencia social, pero ¿cómo estudiamos la economía? Sabemos que teóricamente la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos y así y trata de asignar esos recursos escasos dentro de la sociedad. Es decir, todos queremos muchas cosas, todos necesitamos diferentes bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, pero no todo lo que queremos lo podemos lograr. Es decir, no todo lo que yo quiero lo puedo tener. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, los recursos son limitados. Por eso entra la economía a estudiar de qué manera se pueden asignar de manera eficiente todos los recursos que son limitados dentro del sistema. Ahora, siendo así, siempre el fin último es buscar el bienestar de la sociedad. Se asigna de manera eficiente los recursos con el fin de buscar el bienestar de la sociedad. Ahora, como el recurso o el fin último es buscar el bienestar de la sociedad, estas instituciones que son estrategias, que son decisiones, que son políticas o que son, sí, decisiones que toma el ente estatal, se hace en fin o con el fin de reducir esa incertidumbre que se presenta en el comportamiento de la economía. El comportamiento de la economía en cualquier punto donde usted se pare, economía de Los Ángeles, economía colombiana, economía de China, la economía es simplemente la interacción entre personas. ¿Cómo sabemos cómo funciona la economía? Estudiando cómo yo tomo una decisión, por qué compro un producto o por qué decido consumir este producto, por qué decido comprarlo a este precio o decido esperar a que baje el precio. Entonces, toda esta interacción entre seres humanos es el comportamiento de la economía dentro de un mercado. Entonces, estas instituciones entran a reducir esa incertidumbre que se presenta en el comportamiento de la economía o cómo se da la estructura de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué nos permite? Restringir, ¿qué nos permite? Estructurar esa interacción entre los agentes o las personas o los individuos que día a día estamos en una interacción para el comportamiento de la economía. Entonces, adicional de poder estructurar, regular y mejorar esa interacción, pues ella también va a determinar los incentivos con los que actúa cada individuo, así como también es incentivando algunas estructuras económicas, algunos sectores económicos o actividades productivas, pues también entra a incentivar ese comportamiento del individuo. Entonces, conclusión, las instituciones no se dan porque sí, las instituciones se dan con un fin o surgen con un propósito, con una finalidad y son hechas por quién, por un hombre, por el ente gubernamental. ¿Con qué? Con el objetivo de lograr algo.
Entonces, estas instituciones son el resultado de muchas decisiones colectivas, pero a veces ocurren o se redactan, por ejemplo, a través de una constitución. Entonces, debemos tener claro esto, qué son las instituciones y qué son las organizaciones. Importante diferenciar. Las instituciones precisamente, pues, vamos a tomarlo así como abarcamos la clase pasada. Son decisiones, son las reglas como debe funcionar algo. Entonces, dentro de las reglas están unas instituciones que son formales y otras que son informales. Entonces, vamos a hacer esta definición para que ustedes puedan diferenciar qué son las instituciones, qué son las organizaciones, por qué debemos estudiar ese desarrollo institucional y qué importancia tiene ese desarrollo institucional dentro del funcionamiento de la economía. Por eso, importante el papel del Estado dentro de la economía. Entonces, tenemos dos instituciones. ¿Cuáles son esas dos instituciones? Las instituciones formales y las instituciones informales. ¿Cuáles son las formales? Aquellas que están respaldadas por un poder coercitivo y codificadas en documentos. Entonces, legalmente son esos contratos, son esas decisiones políticas que se toman o que surgen de un proceso político y que son fundamentales para el país, pero que legalmente están respaldadas y codificadas en documentos, los contratos, por ejemplo. Esas son las instituciones formales, entonces son reglas, pero que se conciben para facilitar esa relación entre agentes. Siempre ustedes deben tomar en cuenta que esas instituciones, el deber ser de las instituciones es generar un fin o un resultado o un propósito claramente para el bienestar de todas. Pero en muchas ocasiones esas decisiones o esas estrategias o esas reglas las impone una persona, un individuo. Puede que lo decida a través del bienestar de una parte de la población, puede que esté tomando esa decisión por interés personal o puede que en realidad esté tomando esa decisión para el bienestar en general, ¿sí? Ahora, entonces, por ejemplo, dentro de las instituciones formales nosotros podemos incluir aspectos como las reglas políticas que se dan dentro de la Constitución, por ejemplo, los derechos de propiedad, cuando salen unas reglas, cuando salen unas normas que deben cumplir para proteger a esas personas que están generando un servicio, una innovación y que se sientan protegidos. O, por ejemplo, los contratos. Esas son normas, son reglas son las instituciones. Esas son las instituciones, reglas que surgen con un fin. Ahora están las instituciones informales, pero bueno, adicional a estas reglas que se expresan en la Constitución, porque son decisiones que se toman, leyes, decretos, normas, o incluso contratos que en el ente privado usted puede firmar. Esas son las instituciones formales. Entonces, la creación de esas instituciones formales, ¿a qué nos conlleva? O sea, por ejemplo, generar un contrato con agentes privados para no ir tan a fondo, por ejemplo, cuando entras a trabajar a una empresa, generar un sistema de contratación con seguridad social, todo el proceso legal conlleva gastos asociados a esa aplicación, a ese cumplimiento. Entonces, a esos gastos se le denominan que costos de transacción. Entonces, como realizar unas instituciones formales, por ejemplo, dentro de una empresa privada, generar unas estrategias o generar unas decisiones o unas normas, unas reglas en cuanto a contratación, tener un sistema de contratación legal genera muchos costos de transacción. Entonces, como a veces son tan altos, como son excesivamente altos, porque hay que pagar impuestos, porque generar un sistema legal de contratación es bastante costoso, pues este sistema o estas instituciones formales pueden ser ineficientes. Entonces se empieza a generar como o a impedir la utilización de estos factores productivos o la mejor utilización de los factores productivos. Entonces, por eso es que se empiezan a crear las instituciones informales. ¿Qué son esas instituciones informales? Son esas normas, decisiones que hacen alusión al conjunto de reglas que han surgido de prácticas comunes y no requieren un soporte normativo para que puedan ser cumplidas por los individuos. Entonces, como a veces las normas
las reglas o las instituciones formales tienen unos costos de transacción bastante altos o excesivamente altos, pues surgen estas instituciones informales, que son códigos de comportamiento que provienen de la información transmitida generación en generación o una información transmitida socialmente. ¿Qué sucede? Nosotros como individuos todos los días estamos interactuando entre sí y nosotros a veces o lo que generamos o lo que en realidad hacemos en nuestra vida cotidiana normalmente no es algo natural, sino que es algo construido a través de esa interacción social. Entonces, a veces tengo mi vida cotidiana, tengo mis decisiones por esa construcción social que me han dado mis padres. Entonces, acá es donde salen las instituciones formales. Es una herencia cultural que se hace dentro de esta construcción de reglas. Entonces, por ejemplo, las instituciones informales, perdón, no se diseñan consciente y deliberadamente como serían las formales a través de la Constitución, sino que esto ya se dan por, no, se dan por actitudes o por comportamientos cotidianos. Entonces, por ejemplo, si los padres se preocupan económicamente por el bienestar de los hijos y posteriormente los hijos trabajan y se ocupan o se preocupan por el bienestar de los padres, eso es una regla, eso es una norma que se da. Entonces, eso es como una institución informal que se crea, que no está respaldada por algo, que no necesariamente tiene algo legalmente, sino que se da por la construcción social. Entonces, esto es una convención que se da o que es útil y que permite mejorar la interacción entre personas. O, por ejemplo, hablar de instituciones informales son las normas que se dan dentro de una familia. Reglas, si tú vives en la casa con tus padres, con tus hermanos, son reglas o normas que se dan dentro de la convivencia con tu familia. Entonces, estas reglas, estas normas que van pasando de generación en generación y no necesitan algo o un poder legalmente para proteger, sino que normalmente se ha ido construyendo. Entonces, eh, reglamentar o crear algo para soportar estas instituciones informales sería demasiado costoso porque son interacciones o son aspectos de la vida humana que normalmente en muchas partes o muchas familias no tienen la misma regla, las mismas normas de convivencia. Entonces, generar una regla o generar un soporte legal o generar una eh, coordinar o generar un soporte legal como un contrato, como es el sistema de contratación, como es generar estrategias en el ente político a través de la Constitución. A estos aspectos de interacción humana sería demasiado costoso, porque no todos interactuamos de la misma manera, no todos nos comportamos de la misma manera, sino que son interacciones que vienen a través de generaciones, ¿sí? Entonces, por el momento tenemos la diferencia entre lo que son las instituciones formales y las instituciones informales. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Entonces, conocer lo que son las instituciones y las organizaciones. Aún no hemos llegado a esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay otra clase de clasificación de instituciones. Están las que son excluyentes y las que son incluyentes. Hay instituciones o, sí, estrategias o normas, vamos a llamar y relacionar para que ustedes no se confundan, instituciones con reglas o normas que ustedes deben cumplir. Hay algunas normas que son diseñadas para asegurar que el poder y los recursos económicos se mantengan concentrados en pocas manos. Y es ahí donde entramos a estudiar que normalmente dentro del sistema político se toman decisiones que solamente están satisfaciendo o están generando una respuesta a intereses personales o a intereses de un pequeño grupo de personas. O hay otras clases de normas o reglas o instituciones que son incluyentes. ¿Qué son esos tipos de incluyentes? Pues que van a permitir a toda la población poder participar activamente en los espacios económicos y políticos y así asegurar una distribución más equitativa. Entonces, viendo la diferencia entre lo que son instituciones, lo que son organizaciones, vamos a tener en cuenta que
Las instituciones son todas esas normas que se toman. Formales e informales son normas o reglas. Instituciones. ¿Qué son las organizaciones? Son los entes que entran a formar o a generar el funcionamiento de esas reglas. Entonces, importantes, organizaciones que el Senado, las cooperativas, los clubes sociales, las universidades. ¿Y cuáles son las instituciones? Pues las normas que utiliza la organización. ¿Qué son las instituciones? Las normas que utiliza el Senado. ¿Qué son las instituciones? Las normas que utilizan los clubes sociales. Entonces tenemos las reglas del juego son las instituciones. ¿Cómo va a funcionar todo? Reglas y normas, instituciones. Y las organizaciones ya sí son entes como el Senado, las universidades, las familias. Esos son la diferencia entre lo que son instituciones y organizaciones. Entonces, instituciones son reglas y las organizaciones que son los jugadores. Los jugadores que van a utilizar esas reglas para hacer el funcionamiento de la economía, del sistema político, etcétera. Entonces, ¿qué es el propósito de las reglas? Poder definir cómo se va a realizar el juego, cómo se va a generar el juego, cuál es la forma de juego, cómo lo vamos a hacer. Vamos a resolver conflictos que se generan. ¿Por qué? Porque entre la interacción humana siempre vamos a querer generar un apoyo a nuestro interés personal. Entonces, ¿qué es el motivo de esa institución? Vamos a resolver ese conflicto de interés que surge a través de esa interacción social. Sin embargo, el objetivo de los jugadores es ganar el juego dentro del marco de las reglas. Entonces, por eso la importancia del desarrollo de las instituciones o qué tan eficiente es nuestro desarrollo institucional, porque sí o sí, la mayoría de las personas, de los individuos que entran en una interacción en el funcionamiento de la economía, vamos a generar un bien personal, perdón, un interés personal. Nosotros, por ejemplo, entramos a estudiar en temas de economía. Entonces, cuando empezamos a diferenciar, siempre hay una discusión entre lo que es el sistema de libre mercado o el sistema donde debe haber una intervención del Estado. ¿Qué sucede? Entramos a estudiar autores como Adam Smith, donde él dice, o es importante que el mercado se puede autorregular, que no necesitamos intervención del Estado para que el mercado funcione, para que la economía funcione de manera eficiente. ¿Por qué? Y empieza él a tratar de dar una explicación, de dar un soporte teórico donde genera la explicación de por qué la intervención del Estado no es importante para el funcionamiento de la economía en su totalidad, sino que el mercado tiene la capacidad de autorregularse y entra a estudiar lo que él llamaba la mano invisible. ¿Qué decía Adam Smith? Independientemente de que tú busques el interés personal, va a generar un bienestar a la sociedad en general. Entonces él decía, un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo muy cotidiano para que ustedes entiendan cómo se interpreta esto teóricamente, lo de la mano invisible. Entonces, si tú quieres generar unos ingresos, unas rentas, tú quieres colocar un negocio, entonces te creas una panadería, por ejemplo. Entonces empiezas a generar y a producir pan, derivados para venderle a las personas. Entonces, independientemente, tú creas ese emprendimiento y generas unos intereses para ti, un bienestar solamente para ti. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy buscando mi interés personal porque estoy creando un emprendimiento, porque necesito generar ingresos, yo le voy a generar bienestar a las otras personas. ¿Por qué? Por ejemplo, a las personas que consumen pan, porque hay una persona que está produciendo pan y estoy satisfaciendo una necesidad. Hay personas que quieren comer pan. Entonces, si yo busco mi interés personal produciendo pan porque necesito ingresos, independientemente voy a generarle un bienestar a la persona que va a consumir el pan. Entonces él empieza a empieza a explicar y a generar una discusión a lo que es eficientemente dentro del funcionamiento del mercado, que es a la no intervención del Estado y a la autorregulación propia del mercado. Pero luego empiezan a haber unas fallas del mercado, empiezan a haber unas externalidades que más adelante vamos a explicar y por qué es importante esa intervención del Estado. Porque es importante qué tan eficientemente es el desarrollo institucional del mercado. Entonces, dadas las instituciones
Sabemos que las instituciones no es algo que se vea, sino que es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque las instituciones no son las organizaciones, son las normas. Entonces, es necesario que focalicemos la discusión en aquellas instituciones que son fundamentalmente para el crecimiento económico. Ya pudimos diferenciar, ya pudimos generar una diferencia entre lo que son instituciones y organizaciones. Ahora vamos a generar el foco, el estudio a las instituciones que son las que incentivan un crecimiento económico, las que son las importantes, las normas importantes para que haya un crecimiento económico dentro de nuestra economía. ¿Listo? Entonces, acá vamos a comparar lo que es el desarrollo institucional colombiano con otros países muy concretos y saber cómo deriva o cómo es la incidencia de ese desarrollo institucional dentro del aparato productivo o el crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la vitalidad de una economía siempre va a depender de la calidad de las políticas públicas o de las políticas que se adopten las autoridades en el momento de ejercer la dirección de un país. Entonces, son unas buenas políticas o instituciones políticas que son capaces de producir buenas políticas públicas. Entonces, por eso la importancia, acá entramos a estudiar lo que son las instituciones políticas. Entonces, ¿qué son las instituciones políticas? Son las que delinean la forma como van a interactuar los principales actores políticos en una sociedad. Pero estas instituciones, estas normas que van a redireccionar el rumbo, por ejemplo, de la economía del país pueden ser estables o inestables. Y cuando hablo de estables e inestables, lo que hemos venido mencionando anteriormente, siempre vamos a responder a intereses personales o a intereses de un grupo pequeño de personas y no a toda la sociedad en general. Entonces, las instituciones políticas son muy importantes, son muy fundamentales porque aunque muchas veces o muchos vasos comunicantes entre política y economía tienen una deficiencia, pues una de las cosas más importantes que se relaciona dentro de esta similitud entre política y economía, pues es esa calidad de diseño, esa implementación de políticas que dependen crucialmente de esas instituciones que van a delinear la forma en que van a interactuar los principales actores políticos. Entonces, como les digo, pueden ser estables o pueden ser inestables. ¿Por qué? O buscamos el bien común o vamos a buscar beneficiar a sectores específicos. Y es lo que normalmente se da dentro del aparato o dentro del sistema político. Siempre se busca beneficiar a sectores específicos. No, y por eso los problemas estructurales que surgen a través de todo. Entonces, cuando vamos a estudiar esta eficiencia del desarrollo institucional, hay algo más de fondo. Entonces, empezamos, bueno, hay una deficiencia en el aparato político. ¿Qué son las instituciones, las normas, las reglas que están tomando? ¿Por qué? Porque solo están beneficiando a un pequeño sector. Entonces, dentro de eso, listo, hay un bajo crecimiento económico dentro del país, también adquiere a través de otras variables. Y ahorita los vamos a ir estudiando por qué se da el crecimiento económico, cuáles variables pueden incidir y cómo también afecta cuando hay una deficiencia en el desarrollo institucional, efectivamente empiezan problemas, por ejemplo, como la criminalidad. Y empezamos a estudiar la criminalidad, la incidencia que tiene la criminalidad en el crecimiento económico, pero nos damos cuenta que efectivamente esas variables que también inciden dentro de este crecimiento económico a través de la criminalidad son problemas estructurales y que hay que empezar a crear estrategias más eficientes, más grandes y multidimensionales. Entonces vamos a ir estudiando toda esta partecita a medida que va pasando para que ustedes puedan entender por qué es importante el papel del Estado en la economía. Y no solo en esta parte de normas políticas, sino económicas también. Entonces, como decíamos, buscar algunos entes gubernamentales buscan el bien común para toda la sociedad o buscan solamente beneficiar a algunos sectores específicos.
Y acá es donde vamos a empezar a estudiar las instituciones que son rígidas, que son inflexibles, porque son importantes o son decisivas para el funcionamiento de la economía, ¿vale? ¿Alguna duda, inquietud o todo correcto hasta el momento? No, profe, todo bien. Eso Todo entendimos. correcto, bueno. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar las instituciones políticas, la importancia de esas instituciones políticas o la institución política colombiana, nosotros empezamos a estudiar lo que es la calidad. O sea, cómo estudiamos y por qué el segundo informe trata de indicadores institucionales, porque no tanto es qué tipo de normas o reglas estamos presentando para el funcionamiento de la economía, sino que tanta calidad tienen esas normas. Entonces, para poder entender el comportamiento de la economía colombiana es necesario poder evaluar. Para usted saber, y como lo hemos venido estudiando desde la primera clase, hay que hacer una comparación, hay que utilizar unos indicadores. O sea, ¿usted cómo sabe que esa institución, esa norma es eficiente? Pues hay que evaluarla, hay que ver el grado de desarrollo que tiene esa norma en diferentes aspectos. Entonces, poder generar un indicador que me diga qué tanta calidad tienen las normas que se toman dentro del sistema político o sea, es demasiado complejo. Tener una medida que agrupe la calidad de las instituciones o el desarrollo institucional es complicado porque este desarrollo institucional es polifacético, es multidimensional, es muy difícil de medir, pero enormemente hay un interés por este desarrollo institucional internacionalmente. O sea, no solo en Colombia se preocupa por la calidad de las instituciones. ¿Por qué tanto desarrollo institucional tiene mi país? Porque efectivamente incide en el crecimiento económico, sino que es un interés internacional en esta materia, en este desarrollo. Entonces, no solo hay una literatura, sino que hay múltiples fuentes de información que nos va a permitir a nosotros poder estudiar y evaluar y hacer comparaciones entre países. Entonces, es importante conocer indicadores que obviamente se construyan a partir de encuestas. Normalmente esto también genera algo o mayormente, no digamos ineficiente, pero hace más complejo la evaluación del indicador. Cuando nosotros empezamos a estudiar los indicadores que van a evaluar la calidad de las instituciones, nos damos cuenta que la mayoría de esos indicadores son realizados por encuestas. Por ejemplo, acá en Colombia lo va a hacer el DANE. Entonces, cuando se genera este indicador o se construye este indicador a través de encuestas que son opiniones personales, pues obviamente hay que tenerlas y estudiarlas con cautela, porque son muchas opiniones, porque vienen de diferentes fuentes, porque son resultados contradictorios, porque unos van a responder a disposición de lo que o el contexto en el que están. Entonces, como son encuestas, como refleja una mayor variedad de opiniones, de perspectivas, pues van a arrojar resultados contradictorios entre sí. Entonces hay que tener y reiterar que esta información que se genera a través de estos indicadores institucionales, pues hay que analizarlos y evaluarlos de manera cautelosa. Hay que entender que es una encuesta, que todos tenemos contextos diferentes, que todos vamos a generar un interés personal, entonces hay que empezar a generar una interpretación y un bastante estudio acerca de estos indicadores que me van a mostrar la calidad de las instituciones. Entonces, por ejemplo, dentro del estudio de las instituciones políticas, pues hay una, antes de pasar a la desviación de recursos, a la destrucción de daño del capital, cuando hay una ineficiencia en las instituciones políticas, pues vamos a estudiar un ejemplo de cuáles serían esos indicadores institucionales que se dan en la literatura para que ustedes en el momento de desarrollar su informe, ustedes puedan interpretar y puedan buscar esta información para poder entender y evaluar el sistema económico de nuestro país.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían dentro del sistema económico o dentro de esta literatura uno de los indicadores que nos podrían evaluar el desarrollo institucional? Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un índice, un indicador que proporciona el nivel de la libertad de todos los países, ¿sí? Se llama Freedom House. Entonces, él va a evaluar qué tanta libertad tiene el país. Entonces, tiene en cuenta el respeto que hay ante los derechos políticos, el respeto de las libertades civiles y empieza a evaluar las libertades que se pueden ver afectadas tanto por las acciones del gobierno como por los actores que no son estatales, como son los grupos armados al margen de la ley, que son los grupos armados, los grupos terroristas. Entonces, con esos métodos violentos ellos pueden atentar contra la libertad del poder de la población civil. Entonces, generar qué calidad tiene o qué tanta libertad tiene un país, lo pueden a realizarlo a través de este indicador, que va a evaluar esa libertad que hay de los países en cuanto a libertad civil, ¿sí? O sea, qué tanto, pues, qué tanto o qué métodos violentos atentan contra esa libertad de la población civil. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, las libertades civiles han recibido una calificación en esta última década, lo que nosotros hemos venido estudiando, de 4. Entonces, mientras algunos derechos políticos se deterioran al pasar, porque obviamente a medida que van pasando los años ese puntaje se va deteriorando, pues se da un análisis de esa libertad civil que hay dentro de nuestro país. Entonces se empiezan a comparar esos resultados con otros países. ¿Qué tanta libertad tiene Colombia con la libertad que tienen otros países? ¿Y qué analizamos qué decimos o qué concluimos en ese análisis? Pues que Colombia en la actualidad está muy por debajo de países como Chile, por ejemplo, como Uruguay, que presentan puntajes con un buen índice incluso a países andinos. Entonces, nosotros normalmente, y es algo que generalmente ustedes conocen, por ejemplo, en la región del Catatumbo, esta libertad civil es muy baja. O sea, las libertades de la población es muy baja porque hay mucha presencia de grupos al margen de la ley y que esta presencia de grupos al margen de la ley que hacen que no haya una libertad, pues desencadena una serie de problemas, bajo crecimiento económico, pobreza, bueno, una serie de problemas que vamos a venir estudiando y que desde acá, desde este índice que les estoy hablando, se empieza a estudiar qué tanto incide ese grupo armado o ese conflicto o esa criminalidad que se está generando en los países a ese crecimiento económico. Entonces, por eso es importante, ¿cómo puede actuar políticamente el ente gubernamental? ¿A través de qué normas para poder generar una libertad civil a esa población que no la está teniendo? Entonces es un indicador muy importante que me va a demostrar a mí qué tanto o qué tanta de desarrollo institucional tiene el país. Otro indicador puede ser el que evalúa el sistema legal. Entonces, la forma en que se protegen los derechos de propiedad. Como lo decíamos, si una persona crea, innova un servicio, un producto, pero no siente el apoyo estatal a través de los derechos de propiedad, pues obviamente esa persona no va a volver a producir ese bien, no va a volver a generar otra idea que pueda generar un crecimiento económico. Entonces, ¿qué tanto hay reglas o normas que están apoyando esa innovación, ese emprendimiento? Entonces se empiezan a proteger esos derechos de propiedad. Entonces hay un indicador que me va a demostrar o evaluar ese sistema legal. ¿Qué tanto desarrollo tiene el sistema legal dentro de nuestro país? Entonces, si se considera, por ejemplo, por separar algunos aspectos institucionales, como la independencia del sistema judicial o la imparcialidad de las cortes, pues la protección a la propiedad intelectual, el balance no es tan negativo. ¿Por qué? Porque normalmente en Colombia se empieza a estudiar eso. O sea, cuando empezamos a generar una división solamente en temas productivos, hay una decadencia en estos derechos de propiedad. Pero cuando se empieza a juntar o a tener algunos aspectos generales dentro de la
corte o dentro de la protección de la propiedad intelectual o el sistema judicial, obviamente el balance en cuanto a este indicador no es tan negativo. Pero de igual forma es uno de los indicadores también muy ineficientes dentro de nuestro país. Entonces, estudiar qué tanto protege o qué tanto es el sistema legal de nuestro país, o uno de los más estudiados y más importantes que mide el riesgo económico en nuestro país, o el que mide el riesgo político, o qué tanto empiezan a evaluar la forma desagregada de algunos componentes acá. Entonces, qué tanto califica las personas. Si hay en cuanto hay ausencias de golpe de Estado, o qué tanto califican una rendición democrática, o cuánta corrupción las personas perciben que puede haber, o calidad burocrática. Entonces se empieza a estudiar estas variables, o qué tanto nosotros como colombianos empezamos a creer y a tener incertidumbres en cuanto al sistema, por ejemplo, de votación, y empiezan a generarse una cantidad de indicadores que me van a demostrar qué tanta calidad institucional tiene nuestro país. Entonces, Colombia, por ejemplo, presenta una volatilidad en sus políticas económicas. O sea, ella normalmente el sistema colombiano genera una volatilidad en esas estrategias, en estas decisiones económicas que se están tomando dentro de nuestro país, ¿sí? Pero hay que empezar a estudiar este desarrollo institucional. ¿Qué tan importante es el desarrollo institucional? ¿Qué tan eficiente es? Porque efectivamente el crecimiento económico se relaciona con el sistema o el desarrollo institucional. Entonces, ¿por qué se relaciona con esto? Entonces, es lo que vamos a estudiar en el momento. Ya conocemos la importancia de que la importancia de estas decisiones económicas, de estas normas, de estas estrategias, porque toman el rumbo de incentivar o frenar esos sectores económicos donde tienen una mayor participación en el Producto Interno Bruto, o, por el contrario, tienen una baja participación. Entonces empezamos a ver que hay una desviación de recursos, que hay que conocer específicamente o tener de foco la importancia del desarrollo institucional o el papel del Estado en la economía, porque hay una desviación de recursos, hay una destrucción y daño del capital. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de que la criminalidad incidía en el crecimiento económico, empieza a haber una desviación de recursos. Es importante conocer cómo se da esa desviación de recursos y por qué se da. Y hay una destrucción y daño del capital a partir también de esa criminalidad que se presenta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da esta desviación de recursos? Hay un impacto negativo directo en el crecimiento a través de ¿qué? De la desviación de los recursos. Y hay un impacto positivo indirecto hacia el crecimiento económico. Entonces, acá es donde empezamos a estudiar este crecimiento económico, qué tanto puede incidir criminalidad ante el crecimiento económico. Entonces empezamos a decir que la desaceleración del crecimiento económico en Colombia está relacionada intensivamente con el conflicto interno, que es los grupos al margen de la ley, que normalmente surgen a través del narcotráfico. Y el conflicto obviamente también se toma hurtos, bueno, una serie de conflictos o de criminalidad que ustedes pueden tomar en cuenta para estudiar la relación que tenga con el crecimiento económico. Entonces, obviamente, el conflicto no solo le va a dificultar la realización de proyectos de inversión, sino que obviamente también va a destruir el capital humano. No solo va a deteriorar o desviar recursos, sino que va a acabar con infraestructura, va a acabar con ese capital humano y físico existente en nuestra economía que agiliza y que persevera en el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da a través del deterioro de la infraestructura social? Pues se genera un poco más, podría ser como guerras, hurtos, que obviamente no generan una mayor productividad en nuestro sistema económico, ¿sí? Entonces, en Colombia también se ha interesado por este estudio entre la seguridad y la economía, o la criminalidad y la economía. Entonces, se da una serie de literatura
que intensifica cuantificar estos costos económicos del conflicto. ¿Qué lucha se hace contra el narcotráfico y qué tanto afecta a la economía colombiana? Entonces se empieza a generar un estudio de esta desviación de recursos y a empezar a controlar el crimen. Entonces, ¿por qué se estudia acá lo que tiene que ver un impacto negativo directo y un impacto positivo? ¿Cuál es ese impacto negativo? Nosotros, obviamente, cuando vamos a generar una estrategia, vamos a generar una política pública para el crecimiento económico, nosotros tenemos el Producto Interno Bruto. Entonces, que el Producto Interno Bruto es la mayor o es el valor de los bienes que se producen dentro de nuestra economía colombiana. Ahora, nosotros hay unas rentas que se generan y hay unas asignaciones en cuanto al sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar una parte a contrarrestar el conflicto o vamos a utilizar esta renta para incentivar un sector económico que está ineficiente. Entonces, cuando hay mayor criminalidad, porque efectivamente hay mucha literatura que evidencia esta incidencia, cuando hay mayor criminalidad, incluso hay trabajos que nos muestran esa evidencia econométricamente. Mayor criminalidad, mayor conflicto, menor crecimiento económico. ¿Por qué se puede dar esto, chicos? Quiero que me den una explicación. ¿Por qué se puede dar esta incidencia entre criminalidad y crecimiento económico? ¿Qué puede suceder? O sea, porque ustedes cómo pueden explicar cuando hay mayor criminalidad, menor crecimiento económico. ¿Qué pueden explicar ustedes respecto a esa premisa o a ese supuesto? ¿Por qué se da un bajo crecimiento económico cuando hay mayor presencia de conflicto, cuando hay mayor presencia de criminalidad? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser una de las explicaciones? Vamos a hacerlo por el chat. Para poder continuar? ¿Cuál puede ser esa explicación a ese supuesto? ¿Por qué cuando hay mayor criminalidad tiende a haber un bajo crecimiento económico? O cuando hay menor criminalidad puede haber un mayor crecimiento económico. ¿Ustedes por qué pueden evidenciar eso? O sea, ¿cuál sería una explicación a ese supuesto? Lo pueden hacer por el chat, por favor, los escucho. Chicos, los escucho. ¿Cuál sería esa explicación a ese supuesto? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Me hace el favor. ¿Ustedes Señor, cómo explican? Voy a volver a repetir para que puedan como entender y generar ese análisis. ¿Ustedes por qué explican o cómo pueden explicar ustedes este supuesto? Mayor criminalidad, menor crecimiento económico. O menor criminalidad, mayor crecimiento económico. ¿Cómo explican esa relación? ¿Por qué se da? señor, de pronto los Por empresarios, el- las personas temen invertir. ¿Por qué? Porque como hay mayor violencia, criminalidad y toda esa cuestión, ellos temen en ser extorsionados o que la inversión que ellos hagan sea robada. Entonces, por eso es donde gana la criminalidad, digo yo, de mi punto de vista. Sí, muy bien, Miguel. Efectivamente, eso es una de las premisas o una de las explicaciones a esta relación entre criminalidad y crecimiento económico. Caleb, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Yo Caleb, opino que cuando, cuando hay criminalidad, el Estado hace más gastos, porque ya sería más inversión en lo que son cárceles, cosas así. ok, perfecto. Acá hay una explicación, lo que está explicando Miguel Forero y lo que nos está diciendo Caleb. Lo que nos abarca Caleb es más que todo cuando se da una desviación de recursos y es lo que ahorita vamos a explicar. Pero esa relación, efectivamente, ¿nos decías algo, Caleb? Yo, Gonzalo. Ah, ok, dinos, sí, Gonzalo. Pues mi punto de vista, cuando existe la criminalidad en estos eventos, se puede decir que a veces cuando hay personas que ya tienen o mucho poder en cuestión de la economía, cuando hay pequeños, se puede decir que son, que apenas están empezando,
y empiezan a tomar fuerza. Ellos, como no quieren perder fuerza ni poder, comienzan ya a tomar como mano en eso, o sea, no directamente, sino a hacer desaparecer, a que desistan de sus negocios para ellos todo el tiempo mantenerse en el poder. Ok, pero entonces vamos a explicar esa relación que se da entre criminalidad y crecimiento económico y efectivamente es lo que está explicando nuestro compañero Miguel. Hay unas variables, se realizó un estudio, efectivamente, qué relación o qué pueden incidir en este crecimiento económico. Entonces, hay una literatura inmensa en la explicación de esta relación, de qué tanto incide la criminalidad o el conflicto dentro de la economía, pero una es muy importante y he realizado el estudio, se creó un índice de criminalidad. Entonces, nosotros empezamos a estudiar y a crear un índice de criminalidad a través de la mayor presencia de delitos que se generan dentro del país. Entonces, por ejemplo, hice el estudio para los 32 departamentos de Colombia. Entonces empiezan a estudiar en cada departamento cuáles son los delitos que hacen mayor presencia y empezamos a crear a través del promedio de esos delitos un índice de criminalidad y empezamos a agarrar unas variables que podían incidir en ese crecimiento económico y una de ellas era ese índice de criminalidad. Entonces teníamos el índice de criminalidad que agrupaba una serie de delitos, teníamos una inversión, que es muy importante lo que nos explicó Miguel Forero, teníamos la variable de inversión a través de también la productividad o qué tanto había de capital humano que iba a incidir en el crecimiento económico. Y teníamos también la calidad, teníamos el capital humano construido a través como lo explicamos en la clase pasada, a los puntajes del IFEX. Entonces, nosotros empezamos a crear esas variables, índice de criminalidad, para poder estudiar esa incidencia en el crecimiento económico y efectivamente esa era una de las respuestas. Primero, cuando les digo que hay una relación de criminalidad y crecimiento económico, es lo que nos explicaba el compañero. Si hay mayor presencia de delitos, hurtos, muertes, las personas no van a, por ejemplo, inversionistas de afuera del país o del exterior o al interior del país que quieren venir a invertir acá, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una incertidumbre en qué también les puede ir. ¿Por qué? Porque hay mayor presencia de grupos al margen de la ley. Entonces, hay mayor exportación. Por ejemplo, nosotros en la región del Catatumbo, hablo por norte de Santander específicamente, donde estoy ubicada, la región del Catatumbo tiene mucha riqueza, o sea, tiene mucha riqueza agrícola, tiene bastante factor productivo que puede ser exportado, pero donde hay mayor criminalidad, donde hay mayor presencia de grupos al margen de la ley, es en esa región del Catatumbo. ¿Por qué? Por la riqueza y por la presencia de factores productivos que hay. Entonces, se empieza a estudiar por qué nosotros como departamento norte de Santander no tiene esa capacidad de exportar, de vender al interior del país una cantidad de productos que nosotros podemos hacerlo, que somos especializados en esa producción o que tenemos la capacidad en tierras, en factor productivo de capital humano. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay mayor presencia de criminalidad, porque entonces hay inversionistas que no quieren venir, por ejemplo, a traer mayor inversión a la producción de un bien porque tienen la incertidumbre de que no, es que acá efectivamente, por ejemplo, si va a crear una industria de producción, pero si la gente no sale a comprar porque estoy con la incertidumbre de que me vayan a robar. Entonces hay una desconfianza de los inversionistas, hay una desconfianza de nosotros como consumidores. Cuando está peligroso, nosotros no vamos a ningún lado a comprar porque tenemos miedo de que nos robe o de que nos pase algo. Entonces, esa presencia de criminalidad empieza a generar un bajo crecimiento económico, al igual que, por ejemplo, se empiezan a estudiar temas ya multidimensionales como son, por ejemplo, la variable que agarramos, capital humano que incide en el crecimiento económico. ¿Por qué? Se empieza a estudiar y se empieza a estudiar y a ver y analizar esa relación. Cuando hay mayores porcentajes en el IFEX, obviamente esa variable apunta a que hay un mayor crecimiento económico.
Entonces empieza a relacionarse esta variable con el crecimiento económico y evidenciamos que la que incide también en este crecimiento económico es la criminalidad. Pero para poder solucionar la criminalidad hay algo detrás, hay problemas estructurales. Hay personas que obviamente por la situación económica, porque desde pequeño no tuvo un estudio, se empieza a irse o a inclinarse a estas actividades criminales que les parece más fácil. Entonces empiezan a ver estrategias o soluciones que me marquen a mí la solución a esta criminalidad presentada en algunos departamentos de Colombia. Entonces se empieza a ver la desviación de recursos, que era lo que explicaba el otro compañero. Cuando hay una presencia de criminalidad en los departamentos, no vienen inversionistas, nuestro crecimiento económico se va abajo, pues el ente gubernamental debe intervenir. ¿A través de qué? A través de gastos en defensa, fuerzas militares, y eso empieza a desviar recursos que probablemente podían haber sido asignados a sectores productivos que no son tan eficientes. Entonces, es ahí donde empezamos a explicar ese impacto negativo directo, impacto positivo. ¿Cuál es el impacto negativo directo en el crecimiento económico? Pues obviamente, si yo asigno una parte al gasto militar, pues no lo puedo asignar a la eficiencia de la economía, a incentivar a esos sectores productivos que son pequeños. Pero esa asignación al gasto militar puede tener un impacto positivo, que es que va a haber mayor crecimiento económico. Se acaba la criminalidad, efectivamente hay mayor crecimiento económico, efectivamente deriva a un mayor bienestar de la sociedad. Entonces tenemos esas dos conclusiones o supuestos a través de la criminalidad. Hay desviación de recursos, pero hay un impacto negativo y hay un impacto positivo. Pero adicional a eso también se da una destrucción y daño del capital. ¿Cómo se da esa destrucción y daño del capital? Pues cuando hay criminalidad, obviamente hay una destrucción en cuanto al capital humano. Hay pérdidas de vidas humanas, hay fuga de cerebros, aumento de mortalidad, hay desempleo. Entonces, normalmente se hace como un análisis y se hace un cálculo de qué tanta pérdida de capital humano se ha estimado en Colombia y se muestra que en años hasta el 2003, por ejemplo, que se hace el estudio, hay entre 1 y 4% del PIB por año, o sea, pérdida de capital humano. Entonces, hemos evidenciado cómo la violencia ha acelerado la pérdida de esperanza de años de vida. Entonces, especialmente esta pérdida de años de esperanza de vida se da en hombres jóvenes, ¿por qué? Debido a homicidios. Normalmente la población que siempre tiende a generar muertes o la que siempre está punteando como tal en indicadores o en tasas de mortalidad son la población juvenil, que más o menos se da entre los 25 años o hasta los 49. Entonces podemos evidenciar que hay una destrucción de daño de capital. Entonces, este conflicto ha generado un bastante desplazamiento interno de la población también. Entonces, siempre este desplazamiento se da en esa población donde, por ejemplo, está la región del Catatumbo y que empieza a generar un desplazamiento de estas personas, como lo pasó a nivel departamental a inicios del 2025. Se empieza a generar una ola de violencia en la región del Catatumbo, se empieza a generar todo ese desplazamiento interno de la población, que obviamente era la que mayor probabilidad de mortalidad tenía, que eran los jóvenes. Y se empiezan a estimar y a mostrar los años en que normalmente las personas que estaban dentro de 25 a 49 años. Entonces se empieza a generar unos gastos, se empieza a desviar unos recursos, se empieza a destruir y a dañar el capital porque hay una pérdida del capital humano. Pero a diferencia de la pérdida del capital humano, también hay un daño a la infraestructura, a las calles, a las carreteras, pero no solo infraestructura, sino también una infraestructura social.
Entonces, por eso la importancia de nosotros conocer qué tanto desarrollo tenemos, qué tanto desarrollo institucional tenemos, porque es importante conocer el papel del Estado en la economía. Vemos y evidenciamos que hay una destrucción de capital, vemos que hay una desviación de recursos, porque cuando hay criminalidad, el Estado debe intervenir para generar un crecimiento económico. Vamos a darle una solución a esas tasas de criminalidad, vamos a bajarlas, pero necesitamos asignar recursos para contrarrestar esos efectos negativos. Y es ahí donde empieza a generarse la importancia del papel del Estado en la economía. ¿Cómo se da o cómo se asigna el gasto público? ¿Cómo se empieza a intervenir el Estado en la economía? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta acá. Les voy a asignar de una vez la tarea para que ustedes puedan ingresar. Un momentico, dejar de compartir. Classroom. Y me puedan confirmar. Entonces, para que no haya problemas, lo voy a dejar hasta el día de hoy a las 12. Entonces, les asigno la tarea. Y me confirman. Profe, disculpe, ¿sería una actividad diferente o es la misma actividad? No, o sea, es la misma que ustedes ya realizaron, solo que es para que la entreguen, la que no hemos podido entregar por problemas de Classroom. Ok, gracias. Eso es para entregar, o sea, hoy les voy a asignar 2 tareas, pero por el momento la otra se la asigno mañana para que no hayan inconvenientes. Entonces, ahorita van a entregar el primer informe que ustedes ya realizaron, que ya tienen hecho, que es el primer informe coyuntural. Todos los alumnos. Hoy estamos a 18, entonces vamos a ponerlo hasta el día de hoy. Fecha de entrega 18. O sea, tienen hasta el día de hoy para entregarlo. Listo, asignado. Entonces, esa es la tarea que ustedes ya tienen realizada. Ahí ya lo pueden entregar, que es el primer informe. El día de mañana en la mañana ya les asigno el segundo taller que tiene que ver con el desarrollo institucional y ya les daré un plazo para que obviamente entreguen. No solo, o sea, esto es porque ya ustedes lo tienen realizado y fue el que normalmente se dio para entrega el día jueves. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Espero que tengan un excelente día. Y cualquier duda, por favor, cuando estemos hablando por el WhatsApp, tratar de generar comentarios muy específicos porque a veces se pierde la información entre tantos mensajes. Entonces, cuando yo una información, tratar de que leamos toda la información completa, de no preguntar algo que yo ya evidentemente estoy escribiendo en el chat para que la información no se pierda. Entonces, cualquier cosa yo quedo súper atenta, ya pueden entregar el trabajo y nos vemos el próximo sábado. ¿Listo, chicos?